Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, se termina el 2019 y Maduro sigue en el poder, así que hoy os traigo un tutorial para intentar comprender por qué siguen dos presidentes en Venezuela. Bueno, empecemos. Adelante. Y Maduro sigue estando en el poder y parece que está firme en el trono para el 2020. ¿Qué dices tú? No, sí, es verdad. Maduro está firme en el poder, apoyado, por supuesto, con su aliado que se ha convertido en el aliado más importante, que es Rusia. Sin embargo, yo creo que eso que decías tú es cierto. Se construyeron demasiadas expectativas tanto dentro del gobierno americano como dentro de la sociedad venezolana, la posición de que venía un cambio inminente. No obstante, yo pienso que Guaidó, si bien era una figura que a la gente le gustaba mucho, él estaba ahí porque era el resultado de un proceso que había sido respaldado con votos, con organización. Es decir, yo creo que va a ser muy difícil que surja un outsider, que surja otra figura. Guaidó sigue siendo un líder bastante con alta aprobación relativamente con los otros líderes políticos. Y sí, esas declaraciones de Cossack, etcétera. Luego Pompeyo salió y dijo que ellos pues seguían apoyando a Guaidó y lo nombraron por persona. Y yo tengo el presentimiento que el 5 de enero, a menos de que no pase algo raro, extraordinario, que siempre puede suceder, Guaidó va a ser reelecto como el líder de la Asamblea Nacional. Siento que esa expectativa que se tenía, que Sí, se vendió, que se llevó, que se mercadeó, sí. ha perdido fuerza. ¿Por qué tú crees que ha perdido fuerza? O sea, ¿hay algo que está haciendo Maduro bien, que lo Bueno, sostiene en el poder? sí. ¿O es que se equivocaron en vender unas expectativas muy altas o es una combinación de ambos? Es una combinación. Yo creo que nadie pensó que iba a haber una represión como la que hemos visto. Nadie pensó que iba a haber un control con los alimentos, con la medicina como la que hemos visto, una censura casi total de los medios, de las redes, etcétera. Eso, sin duda que, digamos, lo menospreciamos, lo subdevaluamos en su capacidad de reprimir. Como sabes, los números se han disparado los números de ejecuciones extrajudiciales, especialmente en los barrios, en los lugares donde las comunidades realmente están afectadas y no reciben sueldo en dólares, no tienen dólares para poder subsistir. Y lo otro, bueno, lo que decías tú de las expectativas, es sin duda fue un error, digamos, ahí nunca estaba esa opción de la invasión y del uso de las armas bajo la mesa, y yo creo que así, tanto el gobierno como muchos de la oposición han debido ser más concretos, más sensatos en la hoja de ruta, y creo que eso es un error que, si bien nos tomó un tiempo costoso de darnos cuenta, creo que después de esto que ha pasado, estos acontecimientos, el tema de la hoja de ruta va a ser importante para más o menos tratar de manejar esas expectativas hacia el 2020. ¿Y cómo se van a manejar en el 2020? Ya dentro de esas expectativas es un Maduro en el poder. Sí, bueno, un Maduro en el poder, yo creo que tiene que haber, esta crisis está internacionalizada, Xavier, como tú bien sabes. Yo pienso que lo del 2020 en Estados Unidos le conviene a Guaidó y a la oposición. Yo no hablo de Guaidó, sino a la oposición, a la alternativa democrática. ¿Por qué? Porque el número que se ha incrementado de votantes inscritos en el Florida, como tú sabes, el sur de la Florida, que ahí están esos swing districts, como llaman, que no sabes si van a votar ahorita con el tema del cambio climático, el tema de las armas, el tema de la inmigración. Unos votantes que se irían normalmente por el Partido Republicano están pensando irse por el Partido Demócrata. Entonces, Trump necesita ese estado para reelegirse. Entonces, yo creo que el próximo año, el tema venezolano no va a morirse, más bien va a estar muy activo, tanto por el lado demócrata, por el lado republicano. Y lo que tienen que saber hacer la oposición es saberlo mojar, ser más maduro, estar ordenados. No pueden estarse ahogando en un vaso de agua, como es lo que ha ido pasando en estos últimos meses, que ha habido una pelea interna, ha habido acusaciones, en vez de estar enfocados en la ruta que es desalojar a Maduro para poder tener una elección presidencial en donde la gente vote. Porque todas las estadísticas dicen que, a pesar de que la gente quiere cambio, obviamente quieren cambio, con Maduro en el poder no van a una elección, no votan, porque saben que no es Me libre. queda un minuto. Me, me queda un minuto. Indiscutiblemente, al menos, bueno, tanto en acción, verbal como acción, tuvieron un apoyo de la administración de Trump. La oposición tuvo un apoyo de la Sin administración de duda, Trump muy fuerte, que no la tuvo de otras administraciones. correcto. El apoyo que tuvo de la OEA fue impresionante.
¿Tú crees que fue una oportunidad perdida? Bueno, yo creo que sí se ha perdido un poco el momento, sin duda. Además que lo que ha pasado es que las crisis que hay en la región, digamos, se llevan la atención, ¿no? Lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado con las protestas ahorita en Colombia, en Ecuador. Pero no hay peor crisis que la venezolana. Es 4.6 millones de personas que han salido. 4 de esos 5, digamos, 4 de cada 5 que ha salido está en la región. Están en unos países como Perú, están en unos países como Ecuador, unos países que no tienen una economía punjante, que tienen la capacidad de absorber esos números. Entonces, si bien se ha perdido el momentum, la urgencia está. Venezuela no supera su grave crisis. Según Naciones Unidas, más de 4 millones de venezolanos han dejado su país y sus remesas palían las necesidades de sus familiares allí. Mientras las filas de la oposición sufren su propia crisis debido a las denuncias de casos de corrupción en los que estarían involucrados varios de sus parlamentarios. La tensión social y política de Venezuela ha ocupado titulares a lo largo de todo el año, una tensión que ha generado una grave crisis de legitimidad y no pocos quebraderos de cabeza diplomáticos. En enero, la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela fue denunciada por la oposición y por diferentes organizaciones y gobiernos nacionales. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, promovió a su entonces presidente Juan Guaidó como presidente interino. Mientras mantengamos la presión en las calles. Un desafío que la oposición trasladó a las calles con el respaldo de masivas protestas en contra de Maduro y a las que el régimen contestaba con otras similares. La tensión en las calles provocó más de 50 muertes y 850 detenciones. Guaidó fue reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y buena parte de los países de la región. El autoproclamado presidente interino se marcó entonces un objetivo. Tenemos que insistir hasta que el poder de las armas no esté del lado del usurpador, sino del lado de la Constitución. Pero pese a sus continuas apelaciones, no lo ha conseguido. El núcleo del ejército y sus mandos más altos se mantienen firmes al lado del gobierno, que sigue controlando las instituciones. Y 11 meses después, la apuesta de la oposición, respaldada por Estados Unidos, parece instalada en un tenso status quo. Mientras la crisis social se profundiza, miles de venezolanos han huido a países vecinos y ya son más de 4 millones de migrantes en los últimos años. Naciones Unidas ha calificado el éxodo venezolano como el mayor en la historia reciente de la región, pero desde el gobierno de Caracas aseguran que esas cifras están manipuladas y acusan a distintos rivales políticos en la región. Exageran las cifras. El gobierno de Colombia, para robar al mundo, para pedir plata, para chulear al mundo, decimos en Venezuela. Migrantes que huyen también de la crisis social y económica. La inseguridad deja alrededor de 20.000 muertos al año. La hiperinflación marca valores históricos y en muchos mercados hay escasez de productos básicos y medicinas. Y según UNICEF, una tercera parte del total de los menores en el país necesitan ayuda. El pesimismo y la desesperanza cunden entre los venezolanos que cada día ven alejarse más un escenario favorable para sacar al país de ese colapso político y económico. Analizamos los últimos acontecimientos con Susan Gratius, que es profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora asociada del CIDOB. Bienvenida, Susan, gracias por estar aquí. Hola, un placer. Parece que devolver la democracia a Venezuela se ha convertido en misión imposible y ya no se trata de que gobierne un bloque u otro, sino de la mera y pura supervivencia de la población. ¿Cómo se ha llegado a este punto de colapso? Bueno, esto es un proceso de muchísimos años, ¿no? Y Venezuela en este momento sería como un estado frágil casi a la par con Haití. Y eso si pensamos en un país que exporta petróleo, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, es un escándalo, ¿no? Ahí vemos que las ideas políticas, ¿no? a dónde nos pueden llevar, a un colapso de la economía, a una crisis de seguridad y a una crisis política que no se resuelve casi un año después de que Juan Guaidó llegó a autoproclamarse presidente, ¿no? Junto con Maduro, un país con dos presidentes. Maduro sigue aguantando en el gobierno, se le acusa de estar utilizando para ello una represión feroz para callar las voces críticas.
y de ignorar la tragedia y lo mal que lo está pasando la población, que en un país tan rico, como decías, está muriendo de hambre literalmente. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición también en todo esto que está pasando, aparte de la del gobierno, lógicamente? Bueno, la oposición hay que decir que lleva 20 años luchando contra un régimen que se ha vuelto cada vez más autoritario y represivo. Ellos, como vimos ahora en el reportaje, tienen el monopolio del poder. La oposición se agrupó en torno a Juan Guaidó. Eso en un principio fue bastante favorable, pero ahora nuevamente, un año después, se empiezan a dividir, ¿no? Porque él no logró los objetivos ni cumplió con las promesas. Está bastante cuestionado, ¿no? Dentro de una parte de la oposición. Pues por si los problemas no fueran bastantes, hace poco, más de una semana, una investigación independiente reveló un escándalo de corrupción de un grupo de diputados de la oposición que habría favorecido a personas y empresas ligadas al gobierno de Nicolás Maduro. Semana convulsa en el órgano que preside Juan Guaidó. Las reacciones a la información publicada por un portal de Internet vinculando a varios diputados de la oposición con una red de corrupción ha generado crispación dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Este Parlamento se pronuncia para investigar cualquier hecho que atente con los intereses sagrados del pueblo. Vemos también que el hecho de que Juan Guaidó no está preso, está libremente representando la oposición, nos dice que hay una especie de cohabitación entre Maduro y Guaidó y los que todavía le apoyan. Hay un debilitamiento por la corrupción de los dos, ¿no? Y claro, la oposición antes no estaba acusada, por eso les afecta doblemente, ¿no? Mientras que cuando vemos las cifras en Transparencia Internacional, en los rankings internacionales, Venezuela está a la cola, es el país más corrupto de América Latina, ¿no? O entre ellos, casi el más corrupto, ¿no? Junto con, bueno, otros. Y en ese sentido hay un debilitamiento claro de la oposición. Puede que él pierda las elecciones, yo creo que no, pero no lo sabemos porque está muy debilitado, ¿no? Porque anunció muchas cosas y, como siempre, promesas vacías, ¿no? Económico. ¿Es el ejército parte de la solución? ¿Es una pieza clave? ¿Debería plantearse tal vez la oposición tener al ejército como interlocutor para empezar a avanzar en la resolución de problemas, Susan? Sí, desde luego que es el actor que sostiene al gobierno de Nicolás Maduro, pero no hay una división, en el fondo, ¿no? Es lo mismo, el régimen de Maduro es también el régimen de los militares. Si vemos la historia de Venezuela desde la independencia, ha habido cantidad de golpes de Estado, regímenes militares, así que siempre han sido como el árbitro o el actor o el protagonista de la política venezolana. Como dije antes, una salida negociada, ¿no? Estamos viendo cómo hay divisiones en la oposición, divisiones en el oficialismo y de alguna manera que se ha llegado a un punto de estancamiento, porque también se ha desinflado la mediación internacional. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? ¿Qué no está haciendo que debería hacer? ¿Y cuál es ahora, en este momento de bloqueo, la esperanza para Venezuela, Susan? Bueno, empezando por lo último, la esperanza es salir del país. Una mejor vida fuera del país, porque como sabemos en estas situaciones de crisis o colapso institucional, político, económico, o la gente puede optar salir del país o levantar la voz, ¿no? Exit and voice, ¿no? En la academia. Y allí tenemos una salida bastante complicada en este momento, ¿no? Y yo creo que no hay, digamos, un escenario muy claro de que se va a resolver y la comunidad internacional está muy dividida, ¿no? Hemos visto los 50 países que apoyan a Guaidó o más y luego el otro bloque liderado por Rusia, China, Cuba, un actor clave junto al ejército para resolver teóricamente esta situación, ¿no? Este empate. El empate de poder ya no es tal porque, como dije antes, el gobierno está ganando la partida, ¿no? Pueden cambiar a Maduro, pueden hacer los cambios que sean, pero ellos mantienen el control de los recursos, el control de las instituciones y de las Fuerzas Armadas. Y la mediación de Noruega fracasó. Fue un intento muy tímidamente, ¿no? Apoyado por la Unión Europea, por España, pero España y la Unión Europea se situaron al lado de Guaidó, junto con Estados Unidos, con lo cual no pueden mediar, están fuera de juego. Esto es un poco la situación, ¿no? A continuación van 3 fichas para completar el tutorial. Espero que te haya sido útil este trabajo y pues nada, nos vemos dentro de poco para otro tutorial. Hasta luego.